Buenos días, economista. Haré la explicación un poco resumida de lo que es y cómo hice mi trabajo de investigación del primer parcial. Bueno, tenemos aquí la carátula, todo muy estructurado, la fecha de entrega, todo muy bien. Tenemos nuestro índice, donde aquí me tomé el tiempo para indicar dónde están cada uno de los ítems que se quiere revisar. Por ejemplo, tenemos lo que es el objetivo general, los objetivos específicos, una pequeña introducción, el desarrollo, donde ya mostramos todos los gráficos, los porcentajes, los análisis, bueno, todo en conclusiones, bueno, y los respectivos anexos. Empecemos por el tema, nuestro trabajo de estadística inferencial, donde con una base de NEMDU en personas trabajamos, bueno, trabajé y saqué los datos de sexo, bueno, que eso no es cuantitativa, edad, empleo, etnia, bueno, un tipo de variables que ya la vamos a ver. Como objetivo general tenemos elaborar un análisis estadístico utilizando RStudio, sobre todo sobre la base de datos en Endu mensual de personas. Este análisis incluyó la limpieza, la exploración, los análisis descriptivos de variables claves como sexo, en lo que le mostraba el sexo, experiencia laboral, la edad, el estado civil, salario, etnia, si es jefe de hogar, su nivel educativo, si es superior, bueno, todas esas cosas. Como objetivos específicos, efectuamos la limpieza, ejecutamos el análisis descriptivo de las variables seleccionadas, utilizando las medidas de tendencia central y de dispersión, y obvio, como buen economista, acompañándolo con unos gráficos. El objetivo 2, ese, y el 3, estimar los parámetros poblacionales, la media, la varianza de ingresos, realizar la prueba de hipótesis, la significancia estadística de las diferencias de los ingresos, porque sí hay unas diferencias más o menos. Como introducción, bueno, ya sabemos lo que vamos a hacer, ya sabemos a qué vamos a introducir. Entonces, bueno, nuestro manejo de datos, para esta investigación los datos los obtuve del INEC, que proporciona las estadísticas actualizadas. Vamos a filtrar la información específicamente para el mes de agosto de 2024 y presentamos una captura. En este caso no la puse ahí para no especificar ni ocupar un poquito de espacio de los datos y el proceso normalizado en variables. Además, vamos a realizar un tratamiento de datos seleccionados únicamente empleados cuyos ingresos estén entre 460 y 3.500. Ahí puse el link donde obtuvimos los datos. Y bueno, aquí está la tabla donde nos especifica las variables: sexo, experiencia, edad, estado civil, sueldo, etnia, nivel de instrucción y bonos. Aquí está, como ya resumí, por ejemplo, el nivel de experiencia, la edad promedio, el sueldo promedio y los bonos. En las medidas de tendencia central, de las medidas de dispersión, medidas de posición y las medidas de forma. Estas son nuestras medidas estadísticas. En el análisis de la tabla 1, que es la matriz de correlación de las variables cuantitativas que podemos contar, nos dice que presenta un análisis de las variables destacando que el promedio de años de experiencia es de 11,70 con una dispersión notable, ya que el rango oscila entre 0 y 71 años. Claro, es la edad. La edad promedio de la muestra es 41,82 años, abarcando un rango que va desde 14 hasta los 89 años, lo que refleja una amplia variabilidad de la población evaluada. Varía mucho. Entonces, esto indica, en cuanto al sueldo promedio, que es de 810,92, que
a diferencia entre los salarios más bajos y más altos, con un rango que va de 460 a 3.500, los valores de simetría y kurtosis en las variables sueldos y bonos revelan que la mayoría de personas reciben ingresos y bonos bajos, mientras que solo un poco tienen valores elevados. Obvio, siempre los que tienen un poquito de nivel de estudios más altos. Entonces, eso ya lo sabemos. Analizamos el respectivo gráfico, hacemos la tabla en porcentajes hombres y mujeres. Tenemos en este caso el 62,8% de hombres, siempre son más hombres, y el 37,2% en mujeres. Aquí tenemos nuestro diagrama de pastel para hombres y mujeres. Aquí está súper representado su color, su porcentaje, autor, cómo lo elaboramos, todo. Porcentaje de tipos de estado civil, tenemos nuestra tablita, tenemos nuestro gráfico, porcentaje de tipos de etnia, nuestro gráfico, bueno, y así vamos graficando y dándole un análisis respectivo a cada gráfico que hacemos. Por ejemplo, en el nivel de intrusión, analizamos que los datos muestran que los hombres presentan un 62,8% frente a las mujeres, un 37,2%, lo que sugiere diferencias de participación laboral, lo que se vive hoy en día y alrededor del mundo, donde el hombre tiene más acceso laboral que las mujeres, porque de pronto hay trabajos de fuerza, hay trabajos de algún otro tipo que donde las mujeres no pueden trabajar o no pueden, tienen que ser en oficina, en otro lado, en la casa. Entonces, bueno, es un posible sesgo en la muestra de NENDU. La relación del Estado civil, la mayor parte de las encuestas, de los encuestados se encuentran en unión de hechos, más no se casan, simplemente se unen, hacen su casita, su familia y todo. No firman ninguno, hay ni un papel de por medio, entonces está seguido por la gente soltera, que es el 27,64%, mientras que los separados y divorciados y viudos tienen una representación menor, es mucho, una gente menor. Tenemos aquí el sueldo promedio. El sueldo promedio de los hombres es de $811 y el de las mujeres es 809. No es mucha la diferencia, pero yo siento que a nivel nacional sí se nota más o menos. Tenemos nuestro diagrama de puntos en los sueldos, el sueldo promedio por experiencia. Ahí tenemos nuestra tablita, tenemos nuestro gráfico, el sueldo promedio por estado civil, nuestro gráfico, nuestra tabla, por etnia, algo muy controversial la etnia. Tenemos el sueldo promedio por nivel de intrusión, nuestro gráfico, nuestro análisis que nos dice que el análisis de los salarios medios por género, experiencia, estado civil, raza, educación, revela varias tendencias importantes en cuanto al género. La diferencia es pequeña. Los salarios de los hombres son ligeramente superiores a las mujeres. No es mucho. Como vimos anteriormente, de 811, 809, pero a nivel, yo siento que se ha de pesar más o menos. Lo que sugiere una igualdad salarial relativa en esta muestra. La experiencia profesional demuestra que con la edad el salario de las personas con más experiencia también aumenta significativamente, especialmente en el grupo que tiene entre 60 y 70 años. Es normal porque hay gente con mucha más experiencia que tienen mucho más acceso laboral. Entonces, uno, por ejemplo, en un ejemplo con un chico de 20 años, de 26 años, ya que haya terminado, no lo van a elegir por encima de un señor o una señora de 50 años, 70 años, que tiene toda la experiencia encima. Entonces es algo que influye mucho en el desempleo, en las tasas de desempleo, en cuanto al rango de edades. Estamos entre 24, 30, así que no son muchos más desempleados. Tenemos porcentajes de hombres y mujeres por etnia, hombres y mujeres por estado civil, hombres por experiencia, mujeres por experiencia, mujeres por etnia, mujeres por estado civil.
mujeres por experiencia. Aquí tienes todo, está con su respectivo gráfico. Mujeres por nivel de intrusión. El análisis del porciento de hombres y mujeres son mayoritariamente mestizos, del 96,36% y el 92,29% respectivamente, con una baja presentación de otras etnias. O sea, en términos de estado civil, la mayoría de los hombres y las mujeres están de hecho casados y un porcentaje significativo entre ambos géneros estamos solteros, que en sí siempre somos los más jóvenes. Entonces, la mayoría de la población, tanto hombres como mujeres, tienen entre 0 y 5 años de experiencia laboral, lo que hablábamos. Entonces, de ahí parte el desempleo un poco. Y disminuyendo con el aumento de la experiencia en términos educativos, el 43,23% de las mujeres y el 26,37% de los hombres terminaron el ciclo de posgrado, que es lo que estoy estudiando, mientras que el 12,39% de las mujeres y el 5,81% de los hombres terminaron estudios técnicos o tecnológicos superiores. Entonces, promedio bonos, promedio de estado civil, todo está con su respectivo gráfico. Tenemos los bonos por etnia, que no se ve mucho la diferencia, la verdad, solo en mulatos ahí. Promedio por experiencia, gráfico, bueno, todo esto va a estar explicado, está súper luminoso. Tenemos los intervalos de confianza para la media de ingresos, la varianza de ingresos, la diferencia de media de ingresos, los intervalos de confianza. El análisis, el intervalo de confianza de los medios de ingresos se encuentra entre $799 y 822, lo que indica que con un nivel de confianza determinado del 95%, la verdadera media poblacional de los ingresos se encuentra dentro de este rango. En cuanto a la variación del ingreso, el intervalo de confianza de $207 a $222, lo que refleja una dispersión de los ingresos en la población. Al evaluar las diferencias de medios, el intervalo de confianza varía entre 21,94 y 25,79. Entonces hay una diferencia significativa entre las medias comparadas. Finalmente, el intervalo de confianza para la diferencia entre la varianza es de $207 y $240, lo que indica una variabilidad ahí, pero entre los grupos comparados en términos de ingresos. La prueba de hipótesis, que requerimos realizar una prueba de hipótesis para saber si existe una diferencia entre los ingresos laborales entre hombres y mujeres. Hacemos la prueba de hipótesis. No hay diferencia en los ingresos laborales. ¿Por qué? Porque la media de los ingresos para ambos géneros son iguales, como vimos anteriormente. No es mucha la diferencia. Entonces, en porcentajes no es tanto. La prueba de la hipótesis alternativa, hay una diferencia significativa en los ingresos laborales entre hombres y mujeres. Y aquí tenemos los análisis obtenidos. La prueba de los dos independientes arroja los siguientes resultados. Tenemos el estadístico, la libertad, el valor P, el intervalo de confianza, la diferencia entre las medios de ingreso de hombres y medios de ingreso de mujeres. El valor P de 0,87 es mayor que el nivel de significancia, ay, perdón, utilizado a 0,5. Entonces hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que eran iguales, que estaban ahí mismo. Además, el intervalo de confianza para la diferencia de media incluye el valor cero, por ende, se llega a la conclusión de que no existe una diferencia significativa en los ingresos laborales entre hombres y mujeres. Dado que el valor P mayor que 0,05, el intervalo de confianza incluye el cero. Se acepta la hipótesis nula. Entonces, sí, no es como que mucho va a... Son dólares, son dólares. Tenemos la conclusión de nuestro trabajo de investigación utilizando los datos de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo en EMDU. El presente estudio hemos analizado minuciosamente las características sociodemográficas y laborales de una muestra de empleados en Ecuador. Hemos llegado a las conclusiones mediante el análisis de variables cuantitativas como el sueldo, la experiencia y la edad y el bono, así como variables cualitativas.
el género, el estado civil, la experiencia, nivel educativo, las variables cuantitativas. La experiencia laboral mostró una considerable dispersión, un promedio de 11,70 años, una desviación estándar de 10,75 años, lo que indica la heterogeneidad de la trayectoria profesional de los empleados. Vimos el sueldo promedio, como una distribución sesgada hacia los sueldos más bajos, una desviación estándar de $463, lo que denota desigualdades salariales significativas dentro de la muestra. Entonces vamos, y la edad promedio que es de 41,82 años, relativamente estable, gente adulta. Las variables cualitativas por género mostró que no existen diferencias significativas entre los ingresos entre hombres y mujeres, lo que indica que en general ambos géneros reciben salarios casi similares. Dentro de la muestra, el estado civil influye en el sueldo, donde las personas casadas o en unión tienen sueldos más altos que los solteros separados o viudos. Claro. Y disparidades en los ingresos por etnia. Ah, no, pues por etnia son muy notables, claro, por etnia son muy notables, con los grupos mulatos y moktuve teniendo sueldos más altos en comparación a los indígenas y afroecuatorianos. Eso sí sabemos ya. Las correlaciones entre las variables cualitativas fueron en su mayoría bajas, destacándose la relación fuerte entre sueldo y bono, cerca del 0,99, lo que es esperado dado que el bono generalmente se determina con un porcentaje del sueldo. Por otro lado, las correlaciones entre sueldo, edad y experiencia fueron bajas, y lo que contradice la expectativa de que los ingresos aumentan consistentemente con la edad y la experiencia. Un poco controversial, la verdad, el tema, pero es un análisis mucho más profundo a mi consideración que debería hacerse. Tenemos la bibliografía, que fue el link del... Y tenemos los anexos. Aquí tenemos los códigos, cómo calculamos el número total de hombres y mujeres. En R todo está anexado, el código porcentaje tipo por estado civil, porcentaje de nivel de intrusión, código de sueldo promedio para hombres y mujeres, código de sueldo promedio por experiencia, código de sueldo promedio por estado civil, promedio por etnia. Aquí tenemos todos nuestros códigos que utilizamos para este trabajo de investigación. He anexado algunos, la verdad, para que haya constancia del trabajo, cual se lo subió en R anteriormente. Y bueno, esa fue la explicación de mi trabajo de investigación. Y espero que se haya podido entender, que se haya logrado el cometido. Y bueno, economista, muchas gracias y espero verlo pronto. Gracias.